Jesús fue obediente hasta la muerte, dice la Escritura. Y por eso, cuando estuvo en la tierra y su primera participación pública, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, anunciar el año agradable del Señor. Eso hizo Jesús. Y cuando dijo estas cosas, los religiosos de la época se enojaron, porque dijeron: ¿quién es este que habla como si fuera el Mesías? ¿Acaso este es el enviado? Y en ese momento procuraron matarle y lo sacaron del templo y lo empujaron, trataron de tirarlo al abismo. Pero la Biblia dice que Jesús pasó en medio de ellos, les puso como una ceguera para que no lo vieran, porque todavía no había llegado su hora. La muerte de Jesús tenía que ser en la cruz. Y ellos ya querían anticiparse. Hubo muchos intentos, los fariseos, los escribas, la gente religiosa y poderosa de la época querían matarlo, pero no podían a causa de la multitud, porque ya tenían a la gente. Había mucha gente que lo escuchaba y creía en él. Y Jesús hacía grandes señales, milagros, prodigios. Caminaba sobre el agua, convertía el agua en vino. Alimentaba a miles de personas. Sanaba enfermos de todo tipo de enfermedad, ciegos, leprosos, paralíticos, resucitaba muertos. Jesús hizo toda clase de cosas para evidenciar de que el reino de Dios había llegado, que Él traía el reino de Dios, las buenas noticias, que el Señor vive y reina y está para salvar a todo aquel que se arrepiente. A su nombre sea la gloria. Nuestro Señor Jesucristo cumplió cabalmente toda la ley. Él tomó 12 discípulos para que lo siguieran. A esto le denominó apóstoles y lo acompañaban a todo lugar. Era como una preparación de aproximadamente 3 años y medio que estuvieron con él. Pero aparte tenía muchos más discípulos, es decir, muchos más seguidores. Mucha gente que creía en él y había mujeres fieles que creían en él. Pero llegó un momento en el cual ya se acercaba su hora. Y Jesús lo sabía que tenía que ser traicionado, entregado. En la Biblia, libros de cientos de años antes de que ocurra eso, estaba profetizado en los Salmos, en Isaías, estaba profetizado en los profetas del Antiguo Testamento. En diferentes libros de la Biblia estaba profetizado cada detalle que iba a ocurrir. Cuando a Jesús lo entrega con un beso, estaba profetizado. Que iban a nacer de una mujer virgen, estaba profetizado. Que iban a crucificarle en un madero, estaba profetizado. Amén. Que iban a injuriarlo meneando la cabeza, estaba profetizado. Que le iban a desvestir y le iban a repartir sus ropas en suerte, estaba profetizado. Todo lo que estaba profetizado se fue cumpliendo cabalmente, sin fallar nada. Todo. Hasta heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Cuando arrestaron a Jesús, todos los discípulos se escaparon y se fueron. Todos los detalles estaban profetizados en diferentes pasajes de la Biblia antiguamente. Entonces se iba cumpliendo cabalmente todo. Y llegaba el momento de la cruz. Jesús tuvo varios juicios injustos. Y Jesús tuvo que sufrir todo eso. Vergüenza intelectual, vergüenza pública, lo desnudaron. Tuvo que recibir azotes injustamente. De repente usted se queja y dice: nadie me comprende a mí, porque yo he tenido muchas injusticias en mi vida. No, usted todavía ha tenido muy poco. Jesús sí tuvo muchas injusticias. Porque Él era inocente y lo tomaron como culpable. Jesús estuvo sufriendo por todas las vergüenzas, los pecados, las ironías y toda clase de burlas. Dice: este es el rey de los judíos. Le tapaban la cabeza, le metían puñetes, agarraban palos y le tiraban en la cabeza y decían: a ver, profetiza, ¿cuál de nosotros te golpeó? Dinos. Este es el rey. Le ponían una corona de espinas para que sangre, le pusieron capa, le dieron un bastón. Dijeron: ahora sí, tú eres el rey de los judíos. Lo hacían para burlarse, toda clase de burlas. No creían en él. Pero Jesús no se vengaba. Él tenía el poder para hacerlo. Él podía enviar ángeles y destruirlos. Pero no hizo nada de eso.
Porque el Señor lo que quería era llegar hasta la cruz. Tenía que morir en la cruz. Tenía que ser el sacrificio perfecto. Porque el pecado del hombre había sido tanto, tanto y tanto, que ya no habían animalitos como se hacían antes, suficientes para poder pagar todo el pecado de la humanidad. Antes uno quedaba justificado cuando llevaba al templo un corderito, unas palomitas, una vaca, y decían, esta es mi culpa, yo entrego este animal para que sea sacrificado. Y hacían un ritual como echándole la culpa al animalito. Entonces el animalito moría, porque la ley decía, la paga del pecado es la muerte, tiene que morir alguien, y tenía que morir un animalito. Tenía que derramar sangre porque la ley decía, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tiene que derramar sangre y eso tenía que ocurrir. Pero ahora ya no había nada de eso. Jesús se ofreció. Por eso Juan el Bautista cuando lo vio dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que hizo. Entonces Jesús se ofreció como un cordero sin reclamar. Así como estos corderitos no saben que les van a matar. Hay otros animalitos que apenas ya ven que están agarrando el cuchillo o algo, ya están gritando, están corriendo. Pero tan inocente es el cordero que ya no sabe que va a morir. Y Jesús estuvo así, como un cordero que va a ir al degolladero. Y Jesús estuvo sufriendo, le dieron a cargar el madero. Pero antes de eso lo habían azotado. Y esos azotes eran tan fuertes que en las puntas que tenía, en las tiras que tenía retazos de piedra, retazos de hierro, retazos de huesos, cosas cortantes. Y cuando se tiraba el cuerpo, eso se impregnaba en el cuerpo, y cuando lo sacaban, eso jalaba piel y hacía marcas profundas, dolores intensos. Jesús tuvo que padecer muchos dolores intensos. Gloria a Dios. Físicamente, emocionalmente, estaba duramente castigado Jesús. Pero eso no lo detenía. Su objetivo era llegar a la cruz, su objetivo era morir. Cada uno de nosotros debe entender que la vida tiene un propósito y que nada te detenga hasta que cumplas el propósito del Señor. El Señor te está llamando para que hagas su voluntad. Jesús siguió sufriendo todo eso. Ya no tenía fuerza para cargar el madero. Le ayudó un hombre llamado Simón de Cirene. Él sostuvo el madero y llegaron hasta el Gólgota. El Gólgota está en hebreo, pero en latín es el Calvario. Y ese lugar significa de la calavera. Entonces, allí fue donde iban a crucificar a Jesús y junto a él a dos malhechores. Entonces, cuando a los malhechores los atan al madero, a la cruz, a Jesús no hacen eso, a Jesús le clavan. Utilizaron clavos para sus manos y sus pies. Dolores intensos. Ponen en la cruz, no decía Inri, decía este es el rey de los judíos. Estaba en 3 idiomas. Este es el rey de los judíos. En arameo, en latín, en hebreo. Decía este es el rey de los judíos. Para que todos los que estaban ahí se den cuenta de la burla que querían hacer de Jesús. Y cuando está Jesús en la cruz, generalmente la muerte en la cruz era para los peores delincuentes, los traidores a la patria. Era de lo peor, era un espectáculo público, era vergonzoso porque desnudaban a la persona. Y tenía que sufrir una muerte lenta, porque sujetar todo el peso hacía de que uno no tenga aire para respirar, se va agotando poco a poco. Y muchas veces duraban 2 hasta 3 días en morir. Pero Jesús no sufrió 2 o 3 días. Él más o menos a las 9 de la mañana fue crucificado. Y como a las 3 de la tarde, a la hora novena dice la Biblia, que traducido sería las 3 de la tarde, Él murió, entregó el Espíritu. O sea, Jesús solamente estuvo en la cruz 6 horas. No estuvo tanto como 2 días o 3 días como los otros que morían lentamente. Es que recuérdate que Jesús había sido tan duramente golpeado que había derramado tanta sangre. Cuando uno de los guardias le clavó una lanza al costado, eso también estaba profetizado. Le clavó la lanza al costado y dice que salió sangre y agua. Eso dicen los médicos que es una señal de que el cuerpo ya prácticamente no tiene sangre.
que está en las últimas, que va a morir, ¿no? Entonces Jesús estuvo así. Pero ¿saben qué? Cuando estuvo Jesús en la cruz, muchas cosas pasaron. Vino un eclipse, todo se oscureció y la gente se empezó a asustar. Hubo un temblor primero y la gente dijo, ¿qué está pasando aquí? Y cuando está todo oscuro, dice, ¿cómo? Estamos de día y todo se ha oscurecido. ¿Qué ha pasado aquí? Hasta el Señor hizo duelo por su Hijo. Bendito sea el Señor. Los animalitos, imagínense, cada vez que es oscuro, las aves rápidamente vuelan a sus nidos. Los insectos, todos se van a esconder. Todo cambia, ¿no? Entonces, y la humanidad también guardó silencio, porque cuando era oscuro, la gente no trabajaba, no hacía nada. Tenían que descansar, tenían que reposar. Era como hacer un duelo previo al Señor. Y Jesús estuvo así, tembló. Cuando Jesús habla todas esas palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen, da un discurso hermoso, cada palabra con un significado hermoso, un significado que nos acerca a Dios, que nos hace meditar en Él. Pero luego Jesús finalmente es muerto, y cuando muere ocurren cosas grandiosas. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que cuando Jesús entregó el Espíritu, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, se rompió de arriba hacia abajo, como una señal del cielo a la tierra. El velo del templo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era el acceso a Dios directamente. Ahora estaba diciendo esto, no necesitan un sacerdote humano, ahora lo único que necesitan es acercarse a Dios con un corazón humilde. Ahora tenemos acceso al trono de la gracia de Dios para alcanzar el oportuno socorro. Dice que cuando Jesús murió, las rocas se partieron. Y yo creo que también muchos corazones que eran como una roca, como una piedra, también se partieron. De esa dureza para decir, como lo dijo el centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. No puede haber ocurrido todo eso. Y dice que hubo un terremoto que la tierra empezó a temblar. Y dice que incluso los sepulcros, o sea, que es como decir los cementerios que estaban por ahí, los sepulcros de muchos empezaron a abrirse. Los sepulcros eran como en cuevas. Les ponían en lugar de puerta, les ponían como una especie de tapa de piedra rodante. Y eso era muy difícil de mover, porque tenían que hacerlo entre varios hombres, era muy pesado. Y así lo cubrían. Y dentro a veces habían 4, 6, hasta 8 sepulcros. Y les ponían como una mesita y depositaban el cadáver allí. Lo ponían en una mortaja, lo envolvían como una especie de momia, con unos lienzos, y lo depositaban allí. Esa era la forma de que los enterraban. Y bendito sea el Señor. La Biblia dice de que cuando Jesús murió, hubo un terremoto. Y este terremoto hizo que seguramente varias de esas piedras se partan. Y dice que muertos que estaban en los sepulcros resucitaron. ¿Se imaginan? Y dice que incluso caminaron hasta la ciudad y se aparecieron a mucha gente. Eso habrá sido una locura total. ¿Cómo? Si este se murió la semana pasada, ¿qué hace aquí? ¿Cómo este se murió el año? ¿Qué hace aquí este hombre? No dice de todos, pero dice de muchos. ¿Cómo habrá sido eso? Todo lo que provocó. Yo me imagino que ese momento de la muerte de Jesús, personas fueron sanadas, sin muertos resucitaron, personas habrán sido sanadas, ¿qué cosas habrán pasado? Bendito sea el Señor. Pero Jesús, ciertamente, cuando murió, pasaron allí 3 días. Y el día domingo, según la Biblia, el libro de Juan, en Juan 20, 19, bendito sea el Señor, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo? Si Jesús estaba muerto, ¿cómo se va a parecer que Jesús resucitó? Él lo había prometido, y si lo prometió, tenía que cumplirse para demostrar que Él realmente era el Hijo de Dios. Y Jesús
resucita. Recuerden que María Magdalena se acercó y vio a Jesús y le dijo: Jesús, no me toques, todavía no he subido a mi Padre. Vio, Jesús estuvo andando con unos hombres, unos discípulos, camino a Emaús, y ellos no se daban cuenta porque Jesús les había como cerrado los ojos. Y cuando ellos se dieron cuenta, porque Jesús partió el pan, dije: ¿qué? Su entendimiento se abrió, pero luego Jesús desapareció. ¿Cómo es esto? Es que ahora, cuando Jesús ha resucitado, su cuerpo ya no es el mismo. Está en un momento aquí, que en un momento desaparece. Ahora los discípulos están reunidos en la casa de María, todos menos Tomás. Y la Biblia dice, estando las puertas cerradas, Jesús se apareció de repente. Y entonces ellos se asustaron. ¿Cómo entró? Y Jesús le dijo: paz a vosotros. ¿Qué pasó? Es que el cuerpo que traía Jesús era un cuerpo de resurrección. Era un cuerpo de gloria. Un cuerpo que no se somete a las leyes físicas. Nosotros no podemos traspasar la pared. No podemos estar en un lugar y desaparecer y aparecer en un segundo en otro lugar. No podemos hacer eso. Pero el cuerpo de gloria, el cuerpo de Jesús sí lo hizo. Y la Biblia dice que es la primicia de la resurrección. Ahora Jesús tiene un cuerpo que no va a ser torturado, no va a poder morir jamás. Un cuerpo de gloria, un cuerpo eterno. Y eso ha prometido a todos nosotros que le seguimos. También tendremos un cuerpo de gloria para vivir por toda la eternidad. A su nombre, gloria. En la Biblia dice que Jesús es la primicia de nuestra resurrección. La primicia, sea el primero en resucitar de esa manera, porque antiguamente sí hubo resurrecciones, pero de revivir nada más. Por ejemplo, Lázaro murió, Jesús después de 4 días lo resucitó y la gente estaba asombrada con Lázaro, igual con el hijo de la viuda de Naín, con la hija de Jairo, que habían muerto y Jesús lo resucitó, pero ellos volvieron a morir. Pero está hablando ahora Jesús de una resurrección después de la cruz, una resurrección después de haber vencido al pecado y a la muerte. Jesús con su resurrección está diciendo: he vencido el pecado, he vencido la muerte, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Por eso el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Bendito sea el Señor. La resurrección es la base del testimonio de la iglesia en el mundo. La resurrección es el motivo por el cual nosotros predicamos. La resurrección demuestra de que Jesús pudo vencer a la muerte y que la muerte ya no puede enseñorearse de nosotros. Por eso la Biblia dice: sorbida es la muerte en victoria. Jesús hizo esa victoria por nosotros. Ahora nosotros sí podemos adquirir vida eterna. Ya no sufriremos condenación. La resurrección provoca que seamos justificados. Ya no podemos ser acusados, porque podemos decir: no, la sangre de Cristo está sobre mí. Él ya pagó por mis culpas. Sí, es cierto que yo merecía una condenación. Es cierto que mis pecados, mis mentiras merecían que yo sea castigado en el infierno. Pero ya no, porque Jesús ya pagó por mis culpas, ya pagó por mis pecados. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. La resurrección significa que los creyentes ahora están unidos con Cristo, porque estamos ahora conectados. Lo mismo que hizo Él, ahora nosotros también. Pero nosotros no vamos a morir en una cruz, vamos a morir a nuestros pecados cuando nos hacemos creyentes, cuando adquirimos la fe, cuando renunciamos y decimos: Señor, ya no más con esto, ya no quiero practicar estas cosas. No significa que seamos perfectos, cometeremos errores todavía, pero sabemos que cada mañana el Señor renueva sus misericordias, que el Señor es bueno, que ese pecado no nos va a gobernar, no nos va a dominar. Es cierto que cometeremos errores, pero que eso no va a gobernarnos para siempre.
que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A su nombre sea la gloria. La resurrección confirma la verdad de las Escrituras. Todo iba avanzando hasta la resurrección. Y finalmente se dio la resurrección, confirmando que la Escritura es verdadera. No existe un libro tan veraz como la Biblia. Amén. Porque la Biblia, que se ha ido escribiendo a lo largo de casi 1600 años, cómo se ha ido comprobando cada detalle. Y aún faltan cosas que se cumplan todavía, que son de la eternidad. Pero al menos hasta donde estuvo Jesús, se fueron cumpliendo tantas profecías. Comprobado, históricamente comprobado, científicamente comprobado, que esos escritos eran veraces, los escritos de siglos atrás también eran veraces. Eso es comprobado. Amén. Se cumplió todo eso en Jesús. Lo que quizá la ciencia no quiere admitir es la resurrección de Jesús. Aunque la tumba estaba vacía, piensan algunos, quizá fueron los discípulos y se lo llevaron. Sí, pero ¿cómo? Se habían mandado a poner guardias de más. Habían muchos guardias cuidando la tumba de Jesús. Gloria, gloria. Pero el Padre envió un ángel y removió la piedra. Y Jesús pudo salir. Y Jesús pudo demostrar que todas sus promesas son fieles y verdaderas. Amén. Por eso Él ha probado que es el Hijo de Dios, que vino del cielo, no era un ser humano común. Es cierto que podía cansarse igual que nosotros, sí, como humano, pero era el Hijo de Dios, que Él dejó todos sus privilegios de Dios, sus poderes, digamos así, para poder venir, hacerse semejante a nosotros. La Biblia dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Gloria, gloria. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Aleluya. Entonces la resurrección también significa que tal como prometió Jesús, que los que creen en Él, bendito sea el Señor, el Espíritu Santo va a derramarse sobre ellos, en los corazones de todos los que creen. La resurrección significa que tenemos una esperanza viva. La resurrección significa que el Señor también juzgará al mundo con justicia. Pero nosotros tenemos por esa gracia, por la fe, hemos sido justificados. Dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hicimos. Nosotros solamente creímos, solamente tuvimos fe. Pero Él pagó, Él hizo todo. Y por esa fe que tenemos en Él, somos justificados, somos perdonados. Está cancelada la deuda. El Señor nos ha traído a Él. Entonces podemos tener acceso al cielo. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Si Cristo prometió esto, y aún a los discípulos, les prometió que iba a resucitar, quizás no le tomaron muy en serio, quizás se olvidaron, lo dijo en más de una ocasión, pero no creyeron en Él. Incluso en una ocasión Jesús va por la playa, eso está en el libro de Juan, y habían 7 discípulos que como Jesús ya había muerto, dijeron, vamos a hacer lo que antes hacíamos, vamos a pescar. Estaba Pedro, Juan, todos estaban en el mar. Y Jesús se acerca a la playa y le dice, hijitos, ¿pescaron algo? Gritó. Y ellos dijeron, no hemos pescado nada. Pues tiren la red a la derecha. Y dije, ¿cómo? Nosotros somos pescadores experimentados. ¿Cómo nos va a decir? Ya, ¿qué más perdemos? Vamos a echar la red. Tiran la red, querían levantar y no podían.
Entonces se acordaron de la pesca milagrosa. Entonces entendieron. Dijo, ¡es el Señor! Y cuando Pedro escuchó que era el Señor, rápidamente se puso su ropa. Porque mire, los pescadores cuando van a pescar, siempre pescan así como en calzoncillitos. Pero ahora que tuvo vergüenza, es el Señor, se vistió y se tiró abajo. Gloria, Para que no lo digan. Como si, qué vergüenza. No le creímos. Ya estábamos haciendo lo que antes hacíamos. Hemos vuelto a lo mismo de antes, a pescar. Si el Señor nos dijo, ya no serán pescadores de peces, ahora serán pescadores de hombres. Amén, gloria. Pero ellos habían vuelto a pescar. Y si es el Señor. Y yo, wow. Y dice que había tantos peces. Y cuando llegan al muelle, Jesús ya los estaba esperando allí. Había hecho una fogata. Panes, pescado. Les estaba esperando con el desayuno listo. Gloria. Y los llama. Y ellos no tenían otra alternativa, tenían que acercarse. Y le llama a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás. Le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo, pero en su traducción es como decir, yo te quiero. Y le dice, apacienta mis corderos. Y luego le vuelve a repetir, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dijo, Señor, sí te amo. Pero le decía, te quiero. Porque la palabra correcta es fileos, como un amor filial, como un te quiero. Y no como el amor que el Señor esperaba, un amor de sacrificio, un amor ágape. No es lo mismo decir te quiero que te amo, aunque sean sinónimos. Y Jesús le dijo, cuida mi rebaño. Y le vuelve a repetir 3 veces. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro tuvo vergüenza. Porque lo que Pedro no quería escuchar eran las 3 veces que le hacía recordar ese canto del gallo, que él había negado 3 veces al Señor y ahora tenía que afirmarlo 3 veces. Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. ¿Cómo ese hombre Pedro, que le negó al Señor, en el momento más difícil lo dejó? Y Jesús le confía y le dice, apacienta mis corderos, como decir, tú vas a ser el pastor, yo me voy al cielo, tú te vas a quedar a cargo de la iglesia. Tú vas a ser el líder aquí, tú vas a ser el pastor. ¿Cómo va a depositar su confianza en alguien que le ha negado, que le ha fallado? En alguien que de repente es muy apurado, muy disparatado. ¿Cómo? El Señor sabe cómo tratar con cada persona y tiene un llamado específico para cada uno de nosotros. El Señor puede confiar en ti a pesar de tus errores. Pedro mejoró muchísimo después de esa responsabilidad que le dio el Señor. Pedro ya no era el mismo, tuvo la fe, no se rindió. Y después de que Jesús estuvo resucitado, la Biblia dice que 500 hombres a la vez lo vieron, resucitado. Y cuando ascendió al cielo Jesús, lo vieron los apóstoles también cómo subía al cielo. Y los ángeles dijeron, ¿qué mira? Así como veis que se está viendo, de la misma manera va a regresar. Gloria, Y Pedro estuvo a cargo de, y había 500 personas que estaban, y Pedro era el líder. Pero pasaron días, 1 día, 2 días, 3 días, y esos 500 fueron desvaneciéndose. Y llegaron como a 120. 10 días después de la resurrección de Jesús. Jesús estuvo 40 días, más 10, 50. Era el día de Pentecostés. Y había mucha gente que estaba por la fiesta de Pentecostés. Y Pedro y los apóstoles y los que habían creído, estos 120, dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo. Amén, gloria. Y dice la Biblia de que Pedro sale después a hablar y en el discurso de Pedro 3,000 personas escucharon a Pedro y se convirtieron al Señor. Gloria a Dios. Pedro ya no era el mismo. Ahora Pedro tiene la investidura del poder del Espíritu Santo para predicar. Así que si tú tienes esa fe, también tienes que buscar que el
el Señor te llene de su poder con la investidura del Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Bendito sea el Señor. Hermanos, una cosa es el poder de Dios, otra cosa es haber creído únicamente. Está bien, creíste, perfecto. Has creído, pero tú vas a seguir un poco débil si no buscas el poder de Dios, si no buscas al Señor. Yo sé que puede ser que tú tengas tu comunión, puede ser que congregues y esto, pero también el Señor quiere depositar en ti algo muy especial, que tú sientas la vida del Señor en ti, que tú vas a ser una persona que va a vivir por toda la eternidad, que tú no vas a tener miedo a predicar, no vas a tener miedo de testificar. Eso te va a fortalecer para que cuando vengan las tentaciones, tú eches a un lado, no, esto qué va a pasar conmigo, no. Entonces tú vas a llenarte del Señor. Mientras más hagas la obra del Señor, te vas a fortalecer, tu fe va a crecer. Entonces tú vas a poder decir, yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo antes no entendía, pero ahora veo la luz del Señor. Bendito sea el Señor. Puestos de pie. El Señor puede y quiere hacer grandes cosas en nosotros. Bendito sea el Señor. Yo le invito a que cierre sus ojitos y abra su corazón. Cierre sus ojitos. Invoque el nombre del Señor. Tenga su momento con el Señor. Dios quiere poner vida en usted. Si usted ya murió a sus pecados, usted dijo, Señor, yo ya te entregué mis pecados, ya te entregué mis culpas. Señor, yo ya te entregué todo eso. Yo quiero ser una persona nueva. Yo quiero ser un creyente fiel, un creyente verdadero. Yo quiero vivir para ti, Señor. Ya no quiero hacer mi propia voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Entiendo que tú eres real. La historia, la Biblia, todo lo dice. Pero más aún de eso, yo no he visto a Jesús, pero creo en Él. Creo que es el Hijo de Dios. Creo que murió en la cruz por mis pecados y también creo que ha resucitado. Bendito sea el Señor. Si tú crees entonces en el Señor, has avanzado mucho en esto, pero aún falta más. Que el Señor te dé la victoria, que tú sientas esa vida plena del Señor. Bendito sea el Señor. Él vive por siempre. Él vive por siempre y vivirá. Así también ha pedido para ti que tú tengas vida eterna, pero aún en esta tierra que tengas vida y vida en abundancia. Para eso ha venido el Señor. No para que tengas una vida fracasada, para que estés triste, no, para eso no. No para que estés siempre derrotado, avergonzado, no, para eso no vino el Señor. El Señor quiere darte paz, quiere darte gozo, quiere darte victoria, quiere llenarte de su poder. El Señor para eso te está llamando. Por eso quiere que tú le pruebes, que tú le busques. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El Señor está hoy dispuesto a tocarte, a bendecirte. El Señor está dispuesto a hacer una obra en ti, un milagro en ti. De repente tú dices, yo no puedo. El Señor dice, pero yo sí puedo hacer en ti. Yo puedo trabajar en tu corazón. De repente tú dices, yo no me tengo fe a mí mismo. No confío en que yo pueda hacer algo. El Señor dice, yo sí confío en ti. Si pude confiar en Pedro, que me traicionó, que me negó, yo puedo confiar en ti, que tú puedes hacer un buen trabajo. Yo puedo creer en ti. Yo te ayudo. Yo estoy contigo. Bendito sea el Señor. Padre eterno, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Tú conoces nuestras debilidades. Tú conoces las veces donde estamos quizá oliendo a muerto. Tú conoces, Señor, nuestras preocupaciones. Tú conoces, Señor, todas esas cosas que nos afectan.